Hace 3 meses yo vivía en una casa de 4,2 millones de euros en Barcelona con mi esposa y mis hijos. Hoy tengo en mis manos una carta que revela que toda mi vida ha sido una mentira y que la mujer que me destruyó quizás me salvó la vida sin saberlo. Mi nombre es Adriel Méndez y tengo 47 años. Hasta hace poco era perito de seguros comerciales en Sitges, el tipo de hombre que pasaba sus días evaluando los desastres ajenos y ayudándoles a reconstruir. Yo tenía lo que todos llamarían el sueño europeo. Una esposa hermosa, llamada Yasmina, con quien llevaba casado 18 años. 2 hijos, Cairo y Amaya, de 16 y 14 años, inteligentes como nadie y el centro de mi universo. Vivíamos en esta casa preciosa en las colinas con vista a toda la ciudad, extendiéndose abajo como una alfombra de luces. Yo pensaba que sabía exactamente quién era. Adriel Méndez, hijo de doña Altea Méndez, una bibliotecaria tranquila que me crió sola después de que mi padre muriera en un accidente de coche cuando yo tenía 12 años. Mi papá supuestamente era un hombre común. Trabajaba en construcción. Murió demasiado joven y dejó a mi madre que se las arreglara para criar a un hijo con el sueldo de bibliotecaria. No teníamos mucho cuando crecimos en Andalucía, pero mamá siempre se aseguró de que yo tuviera lo que necesitaba. Ella ya era el tipo de mujer que recordaba todos los cumpleaños, que mantenía álbumes de fotos organizados por año, que se aseguraba de que comiera mis verduras e hiciera mis deberes. Yasmina fue mi amor de adolescencia. Nos conocimos cuando yo tenía 17 y ella 16. Nos enamoramos como se enamoran los adolescentes, con todo lo que teníamos. Ella era ambiciosa, hermosa, el tipo de mujer que podía entrar a una habitación y captar la atención sin intentarlo. Se metió en bienes raíces después de la universidad y era malísima buena en eso. Construimos esta vida juntos, ladrillo por ladrillo, año tras año. Llegaron los niños. Nos mudamos a Barcelona por mejores oportunidades. Compramos la casa de nuestros sueños. Inscribimos a Cairo y a Maya en colegios privados. Cairo era nuestra estrella del deporte. Medía 1,88 y estaba construido como su abuelo supuestamente lo estuvo, aunque nunca conocí bien a mi padre para estar seguro. Jugaba baloncesto en el equipo del instituto, y ya había universidades interesadas en él cuando apenas estaba en segundo. Amaya era la artista de la familia, igual que mi madre lo había sido a su manera callada. Podía dibujar cualquier cosa, tenía esta forma de ver el mundo que te hacía detenerte y realmente mirar las cosas de manera diferente. Durante 47 años, esta fue mi historia. Esto era quien yo era. Adriel Méndez, hombre de familia, perito de seguros, un chico andaluz que triunfó en Barcelona. No tenía razón para cuestionar nada de eso. Entonces todo comenzó a desmoronarse. Empezó hace unos 18 meses con cosas pequeñas. Yasmina recibía llamadas telefónicas y salía afuera para atenderlas. Llegaba a casa del trabajo cada vez más tarde, diciendo que tenía nuevos clientes, negocios más grandes. Empezó a mirarme diferente, como si fuera un extraño que estaba tratando de descifrar. La calidez que habíamos compartido durante casi 2 décadas comenzó a enfriarse grado por grado hasta que sentí que estaba viviendo con alguien que apenas toleraba mi presencia. Los niños también lo notaron. Cairo me preguntaba por qué mamá parecía enojada todo el tiempo. Amaya comenzó a pasar más tiempo en su habitación,
dibujando imágenes más oscuras, retratos de familias que se veían rotas incluso cuando sonreían. Yo seguía pensando que era una fase, tal vez cosas de crisis de la mediana edad, tal vez estrés laboral. Intenté hablar con Yasmina. Intenté planear citas románticas. Intenté todo lo que se me ocurría para reconectar con la mujer que había amado desde que era adolescente. Nada funcionó. Si acaso, mis esfuerzos parecían hacerla más distante, más hostil. Luego, llegaron los papeles del divorcio. No solo papeles de divorcio, sino un ataque completo contra todo lo que pensaba que sabía sobre mí mismo. Según el abogado de Yasmina, yo era un adicto al juego que había estado ocultando deudas masivas. Era financieramente irresponsable, posiblemente peligroso, ciertamente no apto para tener la custodia de nuestros hijos. Tenían extractos bancarios mostrando transacciones que nunca hice. Recibos de casinos con mi firma que nunca firmé. Declaraciones de testigos de personas que afirmaban que les había pedido dinero prestado y nunca se los había devuelto. Nada de eso era verdad. Ni una sola palabra. Pero de alguna manera tenían documentación para todo. La sala del tribunal fue una pesadilla. Me senté allí viendo cómo toda mi vida era desmantelada por abogados que hablaban de mí como si fuera algún tipo de criminal. Mi propia esposa, la madre de mis hijos, la mujer con la que había compartido cama durante 18 años, ni siquiera me miraba. Cuando el juez le otorgó a Yasmina todo, la casa, la custodia principal, incluso mis activos empresariales, sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Pero la peor parte vino después, afuera del juzgado. Yasmina se me acercó con esta sonrisa que nunca había visto antes, fría y satisfecha. Se inclinó cerca y susurró: «Nunca volverás a ver a Cairo y a Maya. Los voy a mudar a Canarias el próximo mes, y ya no tienes dinero para luchar contra mí». Fue entonces cuando supe que esto no era solo un matrimonio que se desmoronaba. Esto era algo más, algo calculado y cruel que no podía entender. En 6 semanas había perdido mi casa, mis hijos e incluso mi licencia de seguros debido a las acusaciones fabricadas de mala conducta financiera. No tenía a dónde ir excepto de vuelta a Andalucía, a la casa de mi madre, que había estado vacía desde que ella murió hace 2 años. Así que cargué lo que quedaba de mi vida en la parte trasera de mi Honda Civic y conduje 1.200 kilómetros a un lugar donde no había vivido desde que tenía 18 años. Ahí es donde esta historia realmente comienza. El viaje de Barcelona a Andalucía me llevó 3 días y cada kilómetro se sentía como si estuviera viajando hacia atrás en el tiempo. Cuando llegué a la entrada de la casa de mi madre, en la calle del Álamo en Cádiz, me sentí como un fantasma regresando a rondar su propio pasado. La casa se veía exactamente igual que en el funeral de mamá hace 2 años. Pequeña, ordenada, el tipo de casa de los años 60 que definía a la clase media española cuando eso realmente significaba algo. Fachada blanca, contraventanas negras, un porche pequeño con espacio justo para 2 sillas y una mesita donde mi madre solía sentarse cada tarde con su té y el libro que estuviera leyendo de la biblioteca. Me quedé en el coche mucho tiempo antes de poder obligarme a entrar. Se suponía que esto era temporal, solo un lugar para reagruparme mientras descubría cómo recuperar mi vida. Pero sentado allí mirando esa casa modesta, no pude evitar pensar en lo lejos que había caído. Hace 3 meses podía ver el Mediterráneo desde la ventana de mi habitación.
Ahora estaba mirando los geranios de la vecina doña Carmen al otro lado de la calle. Mi madre, doña Altea Méndez, había vivido en esta casa durante 35 años. La compró cuando yo tenía 12 años, justo después de que mi padre muriera, usando su seguro de vida y los pocos ahorros que habían logrado juntar. Fue el tipo de compra que representaba más esperanza que lógica. Una madre soltera con sueldo de bibliotecaria, asumiendo una hipoteca porque creía que su hijo merecía un patio y su propia habitación. Mamá era la persona más silenciosamente fuerte que había conocido. Nunca se volvió a casar después de que papá murió. Nunca salió con nadie que yo supiera. Se dedicó por completo a criarme y a su trabajo en la biblioteca del centro de Cádiz. Cada mañana me preparaba el desayuno y me hacía el almuerzo. Luego caminaba las 6 cuadras hasta el trabajo, llevando su propio almuerzo en una bolsa de papel. Cada tarde llegaba a casa con una pila de libros bajo el brazo. Algunos para el trabajo, algunos por placer, algunos porque pensaba que me podrían gustar. Tenía esta forma de hacer que nuestra vida pequeña se sintiera rica y completa. No teníamos dinero para vacaciones elegantes, así que creaba aventuras en nuestro propio patio. Montábamos la carpa y acampábamos bajo las estrellas. Y ella me contaba historias sobre constelaciones mientras compartíamos un termo de chocolate caliente. Cuando me interesé en los aviones de modelismo, trabajó horas extras en la biblioteca para comprarme kits, luego se sentaba conmigo en la mesa de la cocina, ayudándome a pintar los detalles diminutos, aunque su vista no era muy buena. Lo que más recuerdo de mi madre era cómo parecía tener esta certeza silenciosa sobre todo. Siempre sabía exactamente cuánto dinero teníamos, exactamente cuándo había que pagar las facturas, exactamente lo que yo necesitaba antes de que yo mismo lo supiera. Para una mujer que había enviudado joven y fue dejada para criar a un niño sola, nunca parecía preocupada o abrumada. Simplemente manejaba lo que fuera que necesitara manejarse con esta competencia tranquila que me hacía sentir seguro de una manera que no aprecié completamente hasta que me convertí en padre. Lo extraño era que siempre parecíamos tener justo suficiente dinero. Nunca mucho, pero nunca la escasez desesperada que esperarías del sueldo de bibliotecaria de una madre soltera. Cuando necesitaba ropa para la escuela, había dinero para ropa de escuela. Cuando el coche se descomponía, lo hacía arreglar. Cuando quise ir a la universidad, de alguna manera lo hizo posible también, aunque nunca explicó exactamente cómo había logrado ahorrar lo suficiente. Le pregunté al respecto una vez cuando estaba en mis 20, recién casado con Yasmina y comenzando a sentir que vamos a entender lo cara que podía ser la vida. Mamá, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste darme todo lo que necesitaba con lo que te pagaba la biblioteca? Ella, Oshidailla solo sonrió, esa sonrisa tranquila suya, y dijo: encuentras la manera cuando alguien que amas depende de ti. Eso es lo que hacen los padres. Ahora, abriendo la puerta principal y entrando a su casa por primera vez desde el funeral, podía oler su presencia por todas partes. Esa mezcla de jabón de lavanda y libros viejos que siempre había significado hogar para mí. Los muebles estaban exactamente donde los había dejado. Sus lentes de lectura todavía estaban sobre la mesita junto a su silla favorita. El último libro que había estado leyendo, una novela de misterio sobre una bibliotecaria que resuelve crímenes, yacía abierto en la mesa de café con un marcador todavía señalando su lugar. Caminando por esas habitaciones familiares, sentí el peso de todo lo que había perdido presionándome como algo físico. Mis hijos estaban a 1000 kilómetros de distancia,
probablemente escuchando cosas terribles sobre su padre. Mi esposa se había convertido en una extraña que parecía odiarme con una intensidad que no podía entender. Mi carrera estaba destruida, mi reputación en ruinas, mi cuenta bancaria vacía. Pero de pie en la sala de mi madre, rodeado de sus libros y sus fotografías y la dignidad tranquila de la vida que había construido para nosotros, tomé una decisión. Esta casa era lo único que los abogados de Yasmina no podían quitarme. Era mía ahora, libre y clara. Un regalo de una mujer que había pasado toda su vida adulta, asegurándose de que yo tuviera algo sólido sobre lo cual pararme. La renovaría, la vendería y usaría cada euro para luchar por mis hijos. Parecía un buen plan. No tenía idea de que estaba a punto de descubrir que mi madre me había dejado algo mucho más valioso que bienes raíces. Me lancé al trabajo de renovación con energía desesperada. Quité papel tapiz, lijé pisos, pinté cada habitación. Trabajar con mis manos se sentía bien después de meses de estar sentado en oficinas de abogados, sintiéndome impotente. Cada clavo que martillaba, cada pared que pintaba, era un pequeño acto de luchar contra las personas que intentaron destruirme. El sótano fue la última área que abordé. Mamá lo había usado principalmente para almacenamiento, y estaba lleno de décadas de cosas acumuladas. Cajas de decoraciones navideñas, álbumes de fotos viejos, mis proyectos escolares de primaria que había guardado por alguna razón. Revisar sus cosas era emocional, pero también extrañamente reconfortante. Me recordaba quién realmente era yo, de dónde venía, la mujer que me había criado para ser honesto, trabajador y decente. Fue entonces cuando noté algo extraño sobre el área de la caldera. El sótano tenía una esquina donde estaba la vieja caldera de gasoil, convertida a gas en algún momento de los años 90, pero nunca movida de su posición original. Pero el suelo de hormigón alrededor de ella se veía diferente del resto del sótano. Había marcas de arrastre que parecían recientes, y cuando me arrodillé para examinarlas más de cerca, pude ver que el polvo se había asentado en patrones que no tenían mucho sentido. Parecía como si la caldera hubiera sido movida, y recientemente. Eso era imposible. Mamá había estado muerta durante 2 años, y antes de eso estaba demasiado frágil para mover algo más pesado que un libro. La caldera debía pesar varios cientos de kilos. No había forma de que pudiera haberla movido ella sola, y no se me ocurría ninguna razón por la que hubiera querido hacerlo. Pero la evidencia estaba justo allí frente a mí. Las marcas en el hormigón, los patrones de polvo, incluso algunas marcas de rozadura en la caldera misma que parecían frescas. Pasé la mayor parte de una tarde descubriendo cómo mover esa cosa. Tuve que desconectar la línea de gas, lo cual me asustó muchísimo, y usar una carretilla y mucha palanca para desplazarla unos 3 pies de la pared. Mi espalda estaba gritando para cuando lo logré, pero valió la pena. Detrás de la caldera, empotrada en la pared de hormigón a la altura del hombro aproximadamente, había una caja fuerte pequeña que nunca supe que existía. Era una de esas cajas fuertes antiguas con combinación, tal vez de 45 centímetros cuadrados, pintada del mismo gris que la pared del sótano, para que se mezclara. El metal estaba desgastado en algunos lugares, como si hubiera sido abierta muchas veces durante muchos años. No había marca visible, nada que indicara qué tan vieja era o de dónde había venido. Me quedé mirando esa caja fuerte durante probablemente 20 minutos, mi mente acelerada. ¿Cuánto tiempo había estado ahí? ¿Por qué mi madre
nunca la mencionó. ¿Qué había dentro que era lo suficientemente importante como para esconderlo detrás de una caldera? La cerradura de combinación tenía números del 0 al 99. Eso significaba 10.000 combinaciones posibles, lo que podría tomar una eternidad descifrar. Pero mientras estaba allí mirándola, algo que mi madre solía hacer volvió a mí. Cada año en mi cumpleaños, el 15 de marzo, me llamaba exactamente a las 7:23 de la mañana. No a las 7:30, no a las 7:15, sino a las 7:23 en punto. Siempre decía que era porque esa era la hora exacta en que nací, y quería celebrar el momento preciso en que llegué al mundo. 15 de marzo de 1977. 150.377. Mis manos temblaban mientras giraba el dial. Derecha a 15, izquierda a 03, derecha a 77. Por un momento, no pasó nada. Luego, escuché un suave clic y la puerta pesada se abrió. Lo que encontré adentro cambió todo lo que pensaba que sabía sobre mi vida. La caja fuerte era más profunda de lo que parecía desde afuera, y estaba repleta. Lo primero que vi fue dinero, más efectivo del que había visto en un solo lugar. Fajos de billetes de 100 euros atados con bandas elásticas, algunos viejos y amarillentos, otros crujientes y nuevos. Mis manos temblaban mientras los sacaba, contando mientras avanzaba. 847.000 euros exactos. Debajo del dinero había documentos, múltiples documentos de identidad españoles. Todos con la fotografía de mi madre, pero nombres diferentes. Isabela Reyes de Granada, María Santos de Almería, Catalina Vargas de Málaga. Las fotos mostraban a mi madre en diferentes edades, pero definitivamente era ella. Versiones más jóvenes de la bibliotecaria tranquila que me había criado, pero con algo más duro en sus ojos. Algo vigilante que nunca había notado cuando estaba viva. Había números de seguridad social para coincidir con los DNI, certificados de nacimiento. Incluso un pasaporte para Isabela Reyes, fechado en 1988. Todos parecían completamente auténticos, no como falsificaciones, sino como documentos oficiales del gobierno. Mi madre, doña Altea Méndez, aparentemente había estado viviendo bajo múltiples identidades durante décadas. En el fondo de la caja fuerte había un sobre sellado con mi nombre escrito en la letra cuidadosa de mi madre. Mi nombre real, no algún alias, solo Adriel en la caligrafía que había visto en tarjetas de cumpleaños y listas de compras toda mi vida. Me senté pesadamente en el piso del sótano y abrí el sobre. Dentro había 3 páginas de la letra de mi madre, y la primera línea hizo que mi sangre se helara en mis venas. Mi querido Adriel, si estás leyendo esto, finalmente te encontraron, y yo ya no estoy aquí para protegerte. La carta continuaba destruyendo todo lo que había creído sobre mi vida. Tu nombre real es Adriel Castellano. Tu padre no murió en un accidente de coche cuando tenías 12 años. Su nombre era Vicente Castellano, y fue asesinado por la familia criminal Torino en Madrid el 18 de septiembre de 1989. Yo presencié su asesinato porque se suponía que debía morir con él. En cambio, corrí. Te tomé y corrí. Y 3 meses después, testifico contra los hombres que mataron a tu padre ante un gran jurado federal. Tuve que dejar de leer por un momento. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Vicente Castellano. No Vicente Méndez, trabajador de la construcción que murió en un accidente de tráfico, sino Vicente Castellano.
asesinado por la mafia. Y mi madre no había sido solo una viuda tratando de llegar a fin de mes. Había sido testigo en un caso federal. La carta continuaba. Entramos en el programa de protección de testigos en enero de 1990. Yo me convertí en Altea Méndez. Tú te convertiste en Adriel Méndez. Y nos mudamos a Cádiz para empezar de nuevo. El gobierno nos dio nuevas identidades. Un acuerdo modesto para ayudarnos a establecer nuestras nuevas vidas. Y la promesa de que estaríamos a salvo siempre y cuando nunca contactáramos a nadie de nuestra vida anterior ni reveláramos quiénes éramos realmente. Todo comenzó a tener sentido. La forma en que mi madre siempre parecía tener justo suficiente dinero a pesar de su salario de bibliotecaria. Su renuencia a hablar de nuestra vida antes de Andalucía. La forma en que me enseñó a nunca confiar en extraños demasiado rápido. Nunca revelar demasiada información personal. Siempre estar consciente de mi entorno. Pensé que solo estaba siendo protectora. Nos había estado manteniendo vivos. El dinero en esta caja fuerte es lo que queda de nuestro acuerdo gubernamental. Más dinero que ahorré durante los años viviendo cuidadosamente. Pero, Adriel, hay algo más que necesitas saber. Algo que descubrí demasiado tarde para advertirte adecuadamente. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Contraté investigadores privados para vigilarte en Barcelona, comenzando hace 3 años. No porque no confiara en ti, sino porque había escuchado rumores de que personas estaban haciendo preguntas sobre la familia Castellano otra vez. Lo que descubrieron me rompió el corazón. Tu esposa, Yasmina, ha estado trabajando con personas que nos han estado buscando durante décadas. Te encontraron primero y la usaron para acercarse a ti. La habitación comenzó a girar a mi alrededor. Yasmina, mi amor de adolescencia, la madre de mis hijos, la mujer que había amado durante 20 años, había estado trabajando con las personas que mataron a mi padre. No sé si ella entendió en qué estaba realmente involucrada, o si la manipularon de la misma manera que intentaron manipularte a ti. Pero los procedimientos de divorcio, la evidencia falsa sobre el juego, todo fue diseñado para romperte financiera y emocionalmente para que no tuvieras otro lugar a donde ir excepto de regreso a Andalucía. Querían forzarte a venir aquí, al único lugar donde sabían que podría haber dejado algo que pudiera llevarlos a otros testigos o evidencia del caso original. Me sentí como si fuera a vomitar. Cada cosa terrible que me había sucedido durante el último año, perder mi casa, mis hijos, mi reputación, todo había sido orquestado por personas que habían estado cazando a mi familia durante más de 30 años. Pero mi madre no solo me había dejado dinero, y la verdad, me había dejado una forma de contraatacar. Hay un número de teléfono al final de esta carta. Llama al comisario Efraín Duarte de la Unidad de Protección de Testigos de la Policía Nacional. Ha estado esperando esta llamada desde el día que morí. Dile que eres el hijo de Vicente Castellano y dile que estás listo para terminar lo que empezamos. El número estaba escrito en tinta roja, subrayado 3 veces. Debajo, mi madre había escrito un mensaje final. Lo siento por no poder decirte la verdad mientras estaba viva. Quería darte una vida normal, una oportunidad de ser feliz sin mirar por encima del hombro cada día. Pero siempre supe que este día podría llegar. Eres más fuerte de lo que sabes, Adriel.
Vienes de una larga línea de personas que no se echan para atrás en las peleas, incluso cuando las probabilidades están en su contra. Tu padre estaría orgulloso del hombre en que te has convertido. Yo sé que lo estoy. Usa el dinero sabiamente. Recupera a tus hijos. Y recuerda que a veces lo peor que te pasa te lleva exactamente a donde necesitas estar. Me quedé sentado en ese piso del sótano durante 1 hora, solo mirando la carta y tratando de procesar lo que significaba. Toda mi vida había sido una mentira, pero no el tipo de mentira que te disminuye, el tipo de mentira que te protege hasta que eres lo suficientemente fuerte para manejar la verdad. Luego tomé mi teléfono y marqué al comisario Efraín Duarte. El comisario Efraín Duarte contestó al segundo timbre, como si hubiera estado sentado junto a su teléfono esperando durante 35 años. Duarte. Comisario Duarte, soy Adriel Méndez, pero creo que mi nombre real es Adriel Castellano. Hubo una pausa larga, luego una respiración profunda. Hijo, he estado esperando esta llamada desde que tu madre murió. ¿Dónde estás ahora mismo? Estoy en la casa de mi madre en Cádiz, sentado junto a una caja fuerte abierta que ella dejó para mí. No toques nada más, no hables con nadie y no salgas de esa casa. Estaré ahí en 4 horas. El comisario Duarte resultó ser un hombre alto de cabello gris en sus primeros 60, que parecía haber visto todo tipo de maldad humana imaginable, y nunca se había acostumbrado del todo a ella. Llegó con otros 2 agentes de la unidad de protección y pasó 6 horas revisando todo lo que mi madre había dejado atrás, fotografiando documentos, catalogando evidencia y haciéndome preguntas sobre mi vida en Barcelona. Tu madre fue una de las personas más valientes con las que trabajé, me dijo mientras nos sentábamos en su mesa de cocina alrededor de medianoche. Sabía que eventualmente rastrearían a su hijo, así que se preparó para este día. El dinero, la combinación de la caja fuerte usando tu cumpleaños, incluso contratar a esos investigadores privados para vigilarte en Barcelona. Quería que encontraras todo esto cuando más lo necesitaras. El alcance completo de lo que me había sucedido era incluso peor de lo que había imaginado. La familia criminal Torino había estado cazando sistemáticamente a testigos del juicio del asesinato de mi padre durante décadas, pero se habían vuelto más inteligentes al respecto. En lugar de solo matar personas, lo cual traía demasiada atención federal, habían aprendido a destruir vidas de manera más sutil. Encontrarían formas de comprometer a las personas más cercanas a sus objetivos. Luego, usarían a esas personas para crear caos y ruina financiera. Han estado trabajando en tu caso durante al menos 5 años, explicó el comisario Duarte. Encontraron a Yasmina a través de sus conexiones de bienes raíces. Personas que conocían a personas que conocían al tipo correcto de criminales. Probablemente se acercaron a ella como clientes potenciales al principio. Negocios legítimos que lentamente se convirtieron en algo más. Los investigadores que mi madre había contratado habían estado construyendo su propio caso durante este tiempo, documentando todo. Tenían grabaciones de Yasmina reuniéndose con personas conectadas a la organización Torino. Tenían evidencia de dinero cambiando de manos, documentos falsificados siendo creados, testigos siendo pagados para mentir sobre mí. La historia de adicción al juego, los extractos bancarios falsos, todo era su trabajo. Han usado el mismo manual en otros 6 testigos durante los últimos 15 años, dijo el comisario Duarte. Crear caos financiero y legal, destruir la credibilidad de la persona, luego esperar a que corran de vuelta a donde sea que vinieron. Pero había algo que la familia Torino no había contado.
La muerte de mi madre por causas naturales 2 años antes había activado ciertos protocolos dentro de la unidad de protección. Habían estado monitoreando la situación en silencio, esperando ver si alguien vendría buscando la casa protegida en Andalucía. Hemos tenido vigilancia en este vecindario durante 2 años, admitió el comisario Duarte. Sabíamos que si te forzaban a volver aquí, eventualmente harían su movimiento. Hemos estado documentando a todos los que han mostrado interés inusual en esta dirección. La revelación más impactante llegó a la mañana siguiente. Yasmina había sido arrestada en su hotel de Canarias a las 6 de la mañana junto con 3 hombres que la habían estado siguiendo. Había estado cooperando con personas que pensaba que eran investigadores privados, ayudándola a asegurar un mejor acuerdo de divorcio. No tenía idea de que estaban conectados al crimen organizado hasta que agentes federales se lo explicaron en una sala de interrogatorio. «Ha aceptado testificar», me dijo el comisario Duarte tomando café. «Resulta que ella es tanto víctima en esto como tú. La convencieron de que estabas ocultando deudas de juego y otras mujeres. Le mostraron evidencia falsa, la asustaron y enojaron. Luego ofrecieron ayudarla a protegerme a los niños y asegurar su futuro financiero. La llamada telefónica más difícil que hice fue a Cairo y a Maya. Estaban quedándose con la hermana de Yasmina en Canarias, confundidos y asustados porque su madre había sido arrestada y nadie les diría por qué. «Papá». La voz de Cairo sonaba pequeña y joven, nada como el adolescente confiado que recordaba. «Hola, campeón. Sé que todo esto es muy confuso ahora mismo, pero necesito que sepas que todo va a estar bien. Tu mamá y yo te amamos mucho, y nada de lo que ha pasado es culpa de nadie». «¿Eres realmente un adicto al juego?», preguntó Amaya cuando se puso al teléfono. «Mamá dijo que robaste dinero, y por eso teníamos que mudarnos». «No, mi amor. Nunca aposté y nunca robé nada. Unas personas muy malas mintieron sobre mí para lastimar a nuestra familia. Pero la policía los atrapó. Vamos a estar juntos de nuevo muy pronto. Tomó 6 meses desenredar todo legalmente. La evidencia que los investigadores de mi madre habían reunido, combinada con el testimonio de Yasmina y el caso federal contra la organización Torino, fue suficiente para limpiar mi nombre completamente. Los registros falsos de juego fueron expuestos como falsificaciones. Los testigos que habían mentido sobre mí retractaron sus declaraciones. Mi licencia de seguros fue reinstaurada con una disculpa oficial del colegio profesional. Yasmina y yo nunca recuperaremos lo que teníamos. Se hizo demasiado daño. Se dijeron demasiadas mentiras. Se rompió demasiada confianza. Pero estamos trabajando juntos ahora para ayudar a nuestros hijos a entender qué pasó y por qué. Ella está en terapia lidiando con la culpa de haber sido manipulada para destruir su propia familia. Yo estoy en terapia aprendiendo a confiar en las personas de nuevo. Pero recuperamos a nuestros hijos, y eso es lo que más importa. La casa en Cádiz se vendió por suficiente dinero para comprar un lugar más pequeño en Barcelona y financiar cuentas universitarias para ambos niños. Cairo está de vuelta en el equipo de baloncesto, y su entrenador dice que varias universidades todavía están interesadas a pesar de la interrupción en su 3er año. El arte de Amaya se ha vuelto más esperanzador últimamente, más colorido, aunque todavía dibuja muchas imágenes de familias que parecen haber sobrevivido tormentas. Pienso en mi madre todos los días, en el sacrificio que hizo para darme una infancia normal, en el valor que tomó testificar contra asesinos
y luego pasar 35 años mirando por encima del hombro. Ella era Bololala. Ella salvó mi vida 2 veces. Una cuando tenía 12 años y otra cuando tenía 47. Y nunca tuve la oportunidad de agradecerle por ninguna de las dos. El caso Torino va a juicio el próximo año, y yo estaré testificando tal como mi madre lo hizo todos esos años atrás. Esta vez, sin embargo, no estaré huyendo después. Esta vez, vamos a terminar lo que ella comenzó. Hay algo que he aprendido de todo esto. Algo que mi madre sabía y trató de enseñarme incluso desde el más allá. Que nuestra identidad no está definida por los nombres que nos dan o las mentiras que nos cuentan, sino por las decisiones que tomamos cuando enfrentamos la verdad. Durante 35 años, mi madre vivió con el peso de un secreto que podría haberme destruido si lo hubiera sabido demasiado pronto. Cada cumpleaños que celebramos, cada libro que compartimos, cada conversación sobre constelaciones bajo las estrellas de nuestro patio trasero en Cádiz, todo estaba construido sobre una mentira necesaria. Pero esa mentira me dio algo invaluable, una base sólida sobre la cual construir mi vida, un sentido de seguridad que me permitió convertirme en el hombre que necesitaba ser para enfrentar esta verdad cuando finalmente llegara. Yasmina tampoco fue la villana que pensé que era al principio. Ella también fue una víctima, manipulada por personas que sabían exactamente cómo explotar sus miedos y ambiciones. Nos están enseñando en las sesiones de terapia familiar que el perdón no significa olvidar, sino entender. Y estoy empezando a entender que ambos fuimos piezas en un juego que se jugó durante décadas. Un juego que comenzó mucho antes de que nos conociéramos. Cairo me preguntó hace unas semanas si estaba enojado con la abuela Altea por no haberme dicho la verdad. Estábamos sentados en mi nuevo apartamento en Barcelona, un lugar modesto en Gracia que no tiene vistas al Mediterráneo, pero que se siente como hogar. Amaya estaba dibujando en la mesa de la cocina, uno de sus nuevos dibujos más brillantes, este de una mujer con libros bajo el brazo, caminando hacia el sol. No, hijo, le dije. Tu abuela hizo exactamente lo que tenía que hacer. Me dio la infancia que merecía, y cuando llegó el momento, me dio las herramientas para luchar. Eso es lo que hace el amor verdadero. No siempre te dice lo que quieres escuchar, pero siempre te prepara para lo que necesitas enfrentar. La investigación sobre la familia Torino ha revelado una red de corrupción que se extiende por toda España y más allá. No solo persiguieron a testigos, infiltraron negocios legítimos, lavaron dinero a través de transacciones de bienes raíces y sistemáticamente destruyeron vidas durante décadas. El testimonio de mi madre en 1990 había sido solo el principio. Ahora, con la evidencia que ella cuidadosamente preservó y la nueva información que hemos descubierto, finalmente podemos desmantelar toda la operación. El comisario Duarte me dijo algo que nunca olvidaré cuando estábamos catalogando la evidencia en el sótano de mi madre. Tu madre no solo te salvó la vida cuando eras niño, te salvó la vida cada día que vivió después. Cada decisión que tomó, cada secreto que guardó, cada euro que ahorró, todo fue un acto de protección. Eso es amor en su forma más pura y más sacrificada. Tienes razón. Y ahora entiendo que el dinero en esa caja fuerte no era solo ahorros. Era esperanza, era la creencia de mi madre de que algún día yo necesitaría recursos para luchar.
y ella se aseguró de que los tuviera. Los documentos de identidad falsos no eran solo herramientas de escape. Eran evidencia de cuán lejos había llegado para mantenernos a salvo. Y esa carta, escrita en su letra cuidadosa, no era solo una explicación. Era un mapa, una guía para navegar el mundo peligroso que ella siempre supo que eventualmente tendría que enfrentar. Anoche, Amaya me mostró un nuevo dibujo que había estado haciendo. Era un retrato de su abuela Altea, pero no de la manera que la recuerda. En el dibujo, mi madre está de pie en una biblioteca, pero detrás de ella hay sombras que toman formas de personas y lugares. Y en sus manos, en lugar de libros, sostiene un escudo. ¿Te gusta, papá?, preguntó Amaya. Es la abuela como superherona secreta. Porque eso es lo que era, ¿verdad? Una superheroína que nos protegía sin que supiéramos que necesitábamos protección. Me quebré. Después de todo lo que había pasado, todos los golpes que había recibido, todas las batallas que había luchado, fue ese dibujo simple de mi hija el que finalmente rompió la presa. Lloré allí en mi pequeño apartamento de Barcelona, llorando por la madre que perdí, por los años que no entendí, por el sacrificio que nunca podré repagarle. Pero también lloré de gratitud, porque mi madre no solo me salvó, me enseñó que la fuerza no siempre es ruidosa, que el amor no siempre es cómodo, que la verdad a veces necesita tiempo para revelarse, y que las personas que realmente nos aman no siempre nos dan lo que queremos, pero siempre nos dan lo que necesitamos. Cairo, que había estado escuchando en silencio, se acercó y puso su mano grande sobre mi hombro. Papá, ¿crees que la abuela sabía que todo esto pasaría? ¿Que mamá sería engañada? ¿Que perderíamos la casa? ¿Que terminarías aquí? Creo, dije lentamente, limpiándome los ojos, que tu abuela sabía que algo podría pasar. No los detalles exactos, pero sabía que las personas que mataron a tu abuelo nunca dejarían de buscar. Y creo que cada día de su vida, después de eso, fue vivido preparándose para el momento en que yo necesitaría saber la verdad. Eso es amor de nivel experto, dijo Cairo, y aunque intentaba sonar ligero, pude ver las lágrimas en sus propios ojos. El juicio comienza en 3 meses. He estado trabajando con los fiscales, revisando evidencia, preparando mi testimonio. Es extraño ver fotografías de mi padre, Vicente Castellano, después de todos estos años, creyendo que su nombre era diferente. En las fotos se parece a Cairo, alto, de complexión fuerte, con esa misma sonrisa confiada. Murió a los 34 años, más joven de lo que soy ahora. Nunca llegó a ver a su hijo crecer, ir a la universidad, casarse, tener hijos propios. Pero de alguna manera, a través del sacrificio de mi madre, su legado sobrevivió. No solo en mí, sino en Cairo y Amaya. En la forma en que Cairo juega baloncesto, con determinación feroz. En la forma en que Amaya ve el mundo con ojos de artista, encontrando belleza incluso en las historias oscuras. En la forma en que ambos están aprendiendo que la resiliencia no es sobre nunca caer, sino sobre levantarse cada vez que lo haces. Yasmina y yo hemos tenido conversaciones difíciles en estos últimos meses. Ella lleva la culpa como un peso físico, sabiendo que fue usada como arma contra su propia familia. Pero también estamos aprendiendo que la culpa sin acción es solo autocompasión. Así que está trabajando con los fiscales también, proporcionando evidencia sobre cómo la reclutaron, cómo la manipularon, cómo la convencieron de que estaba protegiendo a sus hijos,
cuando en realidad los estaba poniendo en peligro. «No sé si alguna vez podrás perdonarme», me dijo durante una de nuestras sesiones de terapia. «No sé si alguna vez podré perdonarme a mí mismo», respondió ella. Y esa honestidad fue lo más cerca que hemos estado de la verdad real en años. El perdón no es algo que das una vez y se acabó, dijo nuestra terapeuta, una mujer afroespañola brillante llamada Doctora Esmeralda, que entiende tanto el trauma como la esperanza. Es algo que practicas cada día. Y a veces, la mejor forma de perdón es simplemente decidir no dejar que lo que pasó defina todo lo que será. Hay una frase que mi madre solía decir, algo que escuché 1000 veces creciendo, pero nunca entendí completamente hasta ahora. Lo que es para ti, nadie te lo quita. Lo que es tuyo, nadie puede quitártelo. Pensé que significaba cosas materiales, posesiones, éxito. Pero ahora entiendo que hablaba de algo más profundo. Hablaba de identidad, de verdad, de la fuerza que viene de saber quién eres realmente, no quién pretendes ser o quién otros dicen que eres, sino quién eres en tu esencia más profunda. Adriel Castellano, Adriel Méndez. Al final, los nombres importan menos que las acciones. Mi madre entendió eso. Vivió toda su vida adulta bajo un nombre falso, pero nunca dejó de ser quien realmente era. Una mujer de coraje inquebrantable, amor feroz y sabiduría silenciosa. Y ahora yo entiendo que llevo ambos nombres con orgullo. Soy Adriel Méndez, el hombre que mi madre crió para ser honesto y trabajador. Y soy Adriel Castellano, el hijo de Vicente Castellano, que no retrocederá ante la injusticia incluso cuando las probabilidades parezcan imposibles. La semana pasada volví a Cádiz por última vez antes del juicio. La nueva familia que compró la casa de mi madre me dejó entrar para ver el lugar una vez más. Habían renovado la cocina, pintado las paredes de colores diferentes, agregado su propia vida a los espacios donde solía estar la nuestra. Pero bajé al sótano, ahora convertido en una sala de juegos para sus hijos, y me paré en el lugar donde había estado la caja fuerte. La nueva familia nunca supo que estuvo allí. Para ellos es solo una casa. Para mí, es el lugar donde descubrí que toda mi vida era más complicada y más hermosa de lo que jamás imaginé. Gracias, mamá, susurré en ese sótano vacío. Gracias por cada mentira que me protegió. Gracias por cada verdad que me liberó. Gracias por amarme lo suficiente como para llevar este peso sola durante 35 años. Lo terminaré. Te lo prometo. Terminaré lo que empezaste. Y en ese momento, lo juro, sentí algo. Tal vez era solo mi imaginación. Tal vez era el viento a través de las ventanas del sótano. Pero sentí como si mi madre estuviera allí conmigo, con su mano sobre mi hombro, como solía hacer cuando yo era niño y tenía miedo de algo. Eres más fuerte de lo que sabes, me había escrito en su carta. Y tenía razón, pero solo porque ella me hizo fuerte. Solo porque me dio las herramientas, los recursos y, sobre todo, el ejemplo de lo que significa amar a alguien tan completamente que estás dispuesto a vivir una mentira durante décadas solo para mantenerlos a salvo. Así que aquí estoy, Adriel Méndez Castellano, 47 años, padre de 2 hijos extraordinarios, ex esposo de una mujer que también fue víctima de circunstancias más grandes que cualquiera de nosotros, hijo de una heroína que nunca buscó reconocimiento,
solo paz para su hijo. En 3 meses subiré al estrado en Madrid y testificaré contra las personas que han aterrorizado a mi familia durante más de 3 décadas. Les diré exactamente quién soy, de dónde vengo y por qué ya no tienen poder sobre mí. Porque mi madre me enseñó algo crucial en esa carta final, que a veces lo peor que te pasa es exactamente lo que necesitabas para descubrir quién realmente eres. Perdí mi casa de 4,2 millones de euros. Perdí mi matrimonio. Perdí mi reputación y mi carrera y casi pierdo a mis hijos. Pero encontré algo más valioso que todo eso combinado. Encontré mi verdad. Encontré mi fuerza. Encontré mi propósito. Y encontré, escondido detrás de una caldera, en un sótano en Cádiz, la prueba de que fui amado con una profundidad y un sacrificio que la mayoría de las personas nunca experimentarán. Doña Altea Méndez, o Isabela Reyes, o María Santos, o quien sea que necesitara ser para mantenernos a salvo, no solo me salvó la vida, me enseñó cómo vivirla, con coraje, con integridad, con la comprensión de que el amor verdadero a veces se parece a mentiras. Pero siempre, siempre, te lleva a la verdad cuando más la necesitas. Dios tarda, pero nunca olvida. Y yo nunca olvidaré. Nunca olvidaré quién soy realmente. Nunca olvidaré de dónde vengo. Y nunca, jamás, olvidaré a la mujer que dio su vida entera para asegurarse de que yo pudiera vivir la mía. Esto es por ti, mamá. Todo esto es por ti.